Según la OECD, Costa Rica ocupa el penúltimo lugar en cantidad de especialistas médicos. Esto se agrava con la renuncia de más de 200 profesionales a consecuencia de las leyes de gasto público y salario global, que, aprobadas a rajatabla por el dogma ideológico de Carlos Alvarado, tienen nefastas consecuencias. Se estima que en el 2025 faltaban 439 especialistas y las áreas más críticas, radiología, anestesiología y medicina del trabajo. No solo es un problema salarial, existe un ambiente laboral sobrecargado, falta de equipos fuera de la gran área metropolitana, mala gestión administrativa e incentivos. Añadamos el envejecimiento poblacional, uno de los más acelerados del planeta, que no deja por fuera al gremio médico. En 2024, de 5.976 especialistas, 1.100 pasaban los 65 años. Reponer los que se jubilarán al ritmo actual nos llevará 5 años. Las cifras son abrumadoras. Cirugías, 200,000 casos pendientes, 430 días de espera promedio. Consultas externas, 345,000 personas esperan, 573 días de demora promedio. Diagnósticos, 792,000 procedimientos pendientes, 192 días de espera. Afectados directos, 25,760 pacientes nuevos no atendidos, 34,346 cirugías suspendidas y 77,279 pases de visita a internados afectados por falta de personal. Vale decir que las listas de espera no son exclusivas de la Caja Costarricense del Seguro Social. En la medicina privada también hay. Lo agrava que el gobierno que sale en mayo y su continuidad están interesados en matar la seguridad social, como lo demostraron las indigestiones de Marta Esquivel, María Luz Gutiérrez y la actual presidenta ejecutiva, y el aumento exponencial de la deuda del gobierno central con la Caja, atribuible a Rodrigo Chávez y Nogui Acosta. Baste decir que entre sus diputados electos hay varios deudores de la Caja y uno solo de ellos, José Miguel Villalobos, con una cuenta superior a los 200 millones de colones. El proyecto de la diputada Carballo del PUS tiene más falencias que soluciones. Por ejemplo, regionaliza la formación, pero sin establecer que exista la infraestructura necesaria para especializar. Pide la homologación de títulos extranjeros por inopia, sin establecer quién la declara. Exige 7 años de labor exclusiva para la Caja de los especialistas, pero sin derecho a ejercer actividades privadas. Pero su principal falencia es creer que los especialistas médicos son como comprar en Amazon. Lapidariamente, si se cae la Caja, si se cae la seguridad social, se cae el país. Familiares y amigos, similares y afines, público en general y chavestias en particular, Malamanzados está al aire y da la cara. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ya está don Helios Garita pidiéndome la dirección para ingresar, que lo tenemos hoy de invitado. A ver si en el Control Master me pasan la dirección para poder pasársela a Helios, es que no la ubico. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo va todo en esta nueva era chavestia? La Audibestia. Sí. Perdón si me veo un poco distraído, pero es que estoy terminando de incorporar al doctor. Hoy tenemos al doctor Helios Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con quien vamos a hablar de estos problemas de la Caja. Es nuestra primer ciclo de entrevistas y iniciamos, como siempre, con lujo. Tenemos que decir que con lujo. Para ver si es que no encuentro. Ya se lo mando yo a Helio, ya se lo mando. Ok, es que aquí estoy para ver. Ya se lo mandé ahí al WhatsApp. Perfecto. Perfecto. Bueno, pero es que lo está esperando de parte mía, entonces ya se lo... Déjeme nada más hacer aquí
un pequeño MacGyver. Listo, estos son 2 segundos. Listo, en cualquier momento se incorpora don Elliot Garita. Y decíamos, presidente del Colegio de Cirujanos, médico cirujano, cardiólogo, especialista en cirugía cardiovascular. Una visita de lujo en este primer intento de entrevistas de un ciclo que pretendemos que se vaya extendiendo en el tiempo y que nos permita no solo criticar como nos gusta hacer, sino también empezar a discutir de soluciones. Una de las cosas que en la investigación que estábamos haciendo para poder hacer la entrevista de hoy se nota es que los distintos sectores involucrados parecen tener un problema para cada solución. Y entonces cuando se está hablando de cómo especializar a más gente o cómo incorporar más gente o ese tipo de cosas, resulta que todo el mundo pone más peros que otra cosa. Y pues eso termina agravando el problema. Y el problema es, en nuestro país, que somos 5,5 millones de habitantes, es que la caja tiene que ver con todos y todas. No hay excepciones. En este país todo el sistema de salud tiene que ver con toda la población, sin distingo de plata, sin distingo de raza, sin distingo de nada. Y eso entonces nos lleva a un serio problema. Si la caja empieza a hacer aguas de manera irreversible, del país se cae. Porque no hay nadie en Costa Rica, tal vez, déjeme ver, yo diría que son como 8 personas en Costa Rica y los aquí presentes ninguno, los que tienen capacidad para soportar una emergencia médica y lo que eso conlleva. La gente no es consciente de que una simple fractura en la medicina privada te puede costar 5 o 6 millones de colones en atención médica. No somos conscientes de que en sala de operaciones, el minuto de sala de operaciones vale 70,000 colones por minuto. Así que si una operación se llevó 60 minutos, son 4,200,000 pesos. Eso más todos los elementos conexos. Por ejemplo, vos destruís la caja y ¿qué vas a hacer con la Cruz Roja? Y entonces, si tenés que usar medios privados, pues ese medio privado te va a cobrar el servicio de llevarte a un hospital, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que tienen esto, que me parece que hay un montón de personas que no son conscientes o no están reparando en cuál es la propuesta, digamos, que existe para lo que ha sido el estado de bienestar que nosotros hemos tenido, sin negar que hay problemas y que hay que resolver cosas, pero una cosa es resolverlo y otra cosa es aniquilar. A nadie se le ocurre pensar que si una persona tiene una enfermedad, terminas matando a la persona. No, curar la enfermedad para que esa persona pues recupere su salud. Eso me parece que hay que hacer con algunas instituciones. Pero ahí, Luis, diré algo más. Eso también tiene que ver con la idea que tenés de sociedad. Si vos tenés una idea de sociedad como la que tiene Laura Fernández y Chávez y otras gentes por ahí como Carlos Alvarado, tu idea de sociedad es la sociedad de los monos, de los primates, sálvese quien pueda en las distintas circunstancias. Bueno, yo no tengo nada en contra de ellos, pero evidentemente tienen un pensamiento bastante de primate. O quieres una sociedad donde de alguna manera los que tienen, perfecto, que tengan, y si quieren tener más, que tengan más, pero que nos preocupemos por aquellos que de alguna manera no tienen esas condiciones y podemos crear, ya es en Suecia, en Dinamarca, etcétera, un sistema social donde podamos convivir dignamente. En discusión, está en juego con la caja y con todo lo demás, incluyendo la querencia de el querer vender el Banco de Costa Rica.
No hay ningún argumento sólido más que la usura, más que se beneficien algunos, más que el mero negocio para hacer eso. Si tenés una idea de país, deberías entonces trabajar por el desarrollo del país y proponer cosas para el país, pero eso pasa por una definición de qué sociedad querés. Una sociedad de mezquinos, de usureros, de primates o una sociedad de personas. Eso es lo que a mí me parece, y esto de la caja está enclavado, está metido dentro de esa discusión y es lo que se va a definir en los próximos meses y años en este país. Una sociedad para los primates o una sociedad para las personas. Bueno, es que qué complicado, ¿verdad? Porque se junta el hambre con las ganas de comer. Tenés una serie de gente, en 3 minutos, dice don Elios Garita, que se incorpora. Tenemos un grupo de personas que hacen negocio de cualquier cosa, entre ellos la salud. Y tenés una visión financiera de la sociedad. Entonces hoy veía, por ejemplo, una persona ahí que como falacia de autoridad, lo primero que hace es decir que trabaja en un buró, o sea, entiendas, en una oficina de crédito internacional, que no sé qué, y que entonces que primero hay que pagar y que esto y que el otro. No, esa es una visión financiera que no cabe si usted está privilegiando el tema de salud. La caja no es para que tenga superávit financieros, o sea, no es una empresa, es para que su dinero sea invertido en salud de los costarricenses. Ahora, es una república en sí misma. La caja tiene que ver con pensiones, tiene que ver con salarios, tiene que ver con la salud de preventiva y con la salud de los hospitales de la medicina terciaria, la secundaria, la primaria. Tiene que ver con todo. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Decías hace unos minutos sobre las ambulancias. A mí me hace mucha gracia cuando veo estas series de televisión de IAR y de todas esas cosas. Que llegan los paramédicos y salvan a todo mundo y todo bien, pero nunca te dicen cuánto es la cuenta. Y en Estados Unidos la cuenta de una ambulancia, solo por el hecho de juntarlo a usted en la calle y llevarlo al hospital, que además es un hospital que tiene transacciones con esas ambulancias para que les sean destinados, porque son negocios, los pacientes que recojan las ambulancias por las razones que sean, puede valerte 27, 30 mil dólares tranquilamente ese transporte. Bueno, eso al precio del dólar de hoy son 15 millones de colones. Yo quiero saber quién los tiene. O sea, ¿quién tiene eso? En Costa Rica, si usted sufre un accidente, la gente nos preocupamos de cuánto tarda en llegar el equipo de paramédicos de las ambulancias de la Cruz Roja o del Instituto Nacional de Seguros, o sea, de los bomberos. Pero nadie tiene conciencia, porque no nos toca, de cómo voy a pagar eso. No, ya está, o sea, ya asumimos, y digo, porque es un sistema de reparto, cuando los rebajos que a usted le hacen en la planilla, con todo ese tipo de cosas, se paga. Pero el hecho es que se paga para todos. Y bueno, eso son cositas que no te dicen que un trasplante de hígado vale 300 mil dólares. No te dicen que un trasplante de riñón vale 200 mil dólares. No te dicen que un bypass puede costar 100 mil, o sea, dólares. Todo eso son cifras en dólares. Y bueno, eso cuesta la salud. Y también hay un mito de algunos sectores que dicen que la caja es gratis. No, la caja no es gratis. La caja la pagamos todos los que cotizamos, todos los que mes a mes descontamos de salarios o como patronos pagamos nuestra parte patronal, ahí se paga la caja. Pero ese fue el trato que se hizo en los años 40, cuando se podían sentar con los comunistas come chiquitos, la iglesia y los sectores más conservadores para definir una política que beneficiara a todo el país. Y bueno, eran otros tiempos, no teníamos tanto Chavestia ni tanto Lauribestia, que yo me sorprendo, lo digo con mucha franqueza,
cuando veo personas que no tienen, mi madre, que en paz descanse, diría no tiene dónde caer muertos, pero como nosotros no somos tan sachos, diremos que no les ha ido bien económicamente en la vida. Entonces, los veo hablando y despotricando y diciendo que he visto gente que dice que cierren la caja. Y yo digo, ¿y usted qué va a hacer? O sea, porque usted no tiene una aspirina. Y es que esa es la otra. No nos damos cuenta de que los viejos ya no piensan, todavía no me incluyo en ese grupo, no he llegado, tocanas, pero no he llegado, en términos, cuando tenía, no sé, 20 años, te daba un dolor de estómago y llamabas a algún amigo médico, en nuestra casa, pues doña Livia era enfermera, mi señora madre, y entonces lo que te decía es tómese Donatal o alguna cosa, y ya, vale. Dice Elliot que ya está conectado, pero ya ahí es control central el que dice. Entonces, de eso te curaba. Pero cuando ya uno se va haciendo mayorcito, un dolor de estómago puede ser un cáncer. La hipertensión es una enfermedad que una vez que aparece es una enfermedad crónica y requiere medicación. Bueno, esa medicación, la caja, cuando estás asegurado, te la da. Pero es que esa medicación puede costar 30, 40 mil colones por mes y no todo el mundo tiene para eso. Y eso es algo que vamos olvidando. Déjame ver. Sí, ya lo van a agregar. Ok. Está listo, conectado. Sí, ya vi que ya está aquí. Ya está aquí, ya llegó. Doctor Elliot, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Igualmente, qué bueno verlos. Un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, esto ha creado una expectativa muy vacilona. La verdad que me llamó mucha gente cuando le pedí el consejo a algunos amigos y les dije, mire, vamos a hablar del tema de la caja, vamos a hablar del tema de especialistas y tenemos al doctor Elliot Garita. Entonces me dieron distintos puntos de vista porque la idea, más que atacar gremios o alguna cuestión, es enfocarnos en problemas y soluciones. Decíamos, para iniciar ya directamente con la entrevista, que la OSD nos ubica a nosotros en el penúltimo lugar de especialistas médicos. Tenemos un envejecimiento poblacional que hace y que afecta por igual a todos los distintos sectores y que, por ejemplo, en el 2024, con datos del Colegio de Médicos, casualmente, y nos indicaban que de 5,000 médicos, 1,000 tienen más de 65 años. Yo sé que ninguno, que vos no, que vos sos un hombre joven, entonces no estás en Voy cerca, voy en ese camino, no te preocupes, en cualquier momento. Y entonces esto nos lleva como a eso que llaman el cisne negro los economistas, una tormenta casi perfecta. Gente que se nos jubila, no estamos produciendo los especialistas que el país requiere, encima las leyes de gasto público y de salario único tuvieron también una afectación y hicieron que muchos profesionales o algunos profesionales renunciaran. Y lo cierto es que hoy tenemos una lista impresionante de cirugías, en listas de espera, de atención médica y demás. Dicho esto así por encimita, ahora sí, don Elio, usted es presidente del Colegio de Médicos, cosa que me parece que se engalana eso. Quiero decirle al público, para que nadie se engañe, Elliot Garita es, aparte de todo, es amigo, y pues uno se siente muy bien cuando los amigos les va tan bien. Además tiene un restaurante, le hago de una vez el comercial allá en Escazú, que hay que ir porque también es un excelente chef, según me dicen. Elliot, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve el Colegio de Médicos? ¿Cómo vemos este problema? No hay duda que la salud sigue siendo un elemento indispensable en el buen desarrollo de un país. Ningún país puede seguir adelante ni puede llegar a surgir
independientemente de los diferentes elementos generales que existen y sociales, si la salud de ese pueblo está deteriorándose y pues hay enfermedades que lamentablemente atacan constantemente a la salud y al costarricense. El costarricense sigue muriendo hoy en día, de las causas más frecuentes son las cardiovasculares, y solo para tener un dato, cada 14, 16 minutos en Costa Rica, alguien llega a algún centro médico con dolor de pecho. Entonces, sí, son números que son alarmantes. El único momento en que la enfermedad cardíaca fue minimizada por otra enfermedad durante un periodo corto de tiempo fue por el periodo del COVID, pero aparte de eso, siempre ha sido ese número. El otro tema que es importante entender es que además de que las enfermedades en general se van presentando en una sociedad, la sociedad va creciendo y ya no éramos los 4 millones que siempre dijimos por mucho tiempo, ahora tampoco somos los 4 millones y medio, ni tampoco somos los 5 millones, ya vamos por un poco más de los 5 millones. A esto agréguele un elemento importante y no es para entrar en controversia, pero es para presentarnos en el contexto en que estamos. Casi un país, porque siempre nos jactábamos de que la seguridad social cubría casi que al 96% de la población. Ya eso no es verdad. La seguridad social cubre en este momento, puede andar por el 82, 84% de la población, pero entonces casi un país está sosteniendo el sistema de salud a cerca de 2 o 3 países más. ¿Y por qué digo esto? Porque con el tema de las migraciones que han existido en los últimos años, han venido a recargar e impactar negativamente en temas numéricos, ¿verdad? El tema de la salud. Que si se debe o no se debe, bueno, ya es otro tema completamente aparte. Pero definitivamente cuando hay grupos de poblaciones importantes que han venido migrando y que han generado aumento del volumen de la población local, y esos grupos se enferman también, o sea, es indiscutible de que no están exentos de enfermedades. Y la seguridad social, si hay algo que tiene maravilloso, es que pues cubre a la globalización, y entonces ha generado un número extra de procedimientos que se van dando. Nosotros tenemos el mismo sistema de salud y hay que dividir esto en lo que es seguridad social, ya lo pagamos todos, y lo que es seguridad privada, médica. Y entonces, en el tema de la seguridad médica social, tenemos los mismos hospitales que se han tenido en los últimos 50 años. No ha habido un hospital nuevo. Se cambiaron y se rejuvenecieron algunos, pero la generación de un hospital nuevo no ha habido. Tal vez el que creció más en cuanto a tamaño podría ser el de Punta Arenas, pero ya había un hospital en Punta Arenas funcionando. En Cartago y en Limón, en San Ramón, en el Hospital San Juan de Dios, el Hospital México, el Hospital Calderón Guardia, siguen siendo los mismos hospitales. Claro, con el tiempo se han incrementado algunos sistemas, se han modernizado algunas plataformas, han ayudado a tener una serie de elementos que nos ayudan, pero se están quedando cortos para el número de población que tenemos. Entonces, ¿cuál sería un elemento que hay que tener en cuenta? De que vamos quedados siempre, vamos atrás, no vamos adelante. El único momento en que estuvimos fue quizás cuando la población era muy poca y habían más hospitales para la población. Pero eso se agrava, vamos, tenemos un faltante de especialistas, también tenemos un faltante en ciertos lugares, hay especialistas, pero no hay infraestructura, o sea, entonces tienen que desplazarse, según me contaban, por ejemplo, de la zona de San Carlos, tenían que desplazarse a Heredia para hacer determinados procedimientos del especialista, en fin. Hacemos más hospitales. Entonces, ok, hacemos más hospitales. Por un lado hay que tener... ¿Y los especialistas? Ok, por un lado hay que tener más infraestructura. Pero bueno, con lo que tenemos, entonces lo que se ha venido es reorganizar. Entonces eso es lo que ha venido dando en los últimos años una reorganización de los sistemas existentes.
Ese es para tener un panorama de lo cual estamos arrancando. Y por otro lado tenemos una medicina que en los últimos años, en los últimos 70, 80 años, no ha modificado su estrategia de tratamiento. Seguimos siendo una estrategia curativa, pero no preventiva. Nos ha costado mucho el tratamiento preventivo. ¿Por qué? Porque tenemos incendios que apagar y entonces vamos ahí a como va el incendio, se ha ido apagando eventualmente y no se ha ido apagando, sino que ha ido creciendo. Entonces, también hay que pensar en que hay un problema asociado con el tema de el volumen de enfermos que van generando. Ok, teniendo este panorama, tenemos que tener en cuenta que hace algunos años, todavía hace unos 10 años, el Seguro Social era considerado el empleador más importante de médicos en Costa Rica. Más de un 60%, 67% aproximadamente de los empleados en la salud, médicos, quedándonos en el tema médico, trabajaban para la seguridad social. Pero en los años de hace 25 años, 30 años para acá, se empezaron a desarrollar otras clínicas, y hay clínicas tan viejas como, por ejemplo, podemos decir el nombre, Clínica Bíblica, Clínica Católica, que son clínicas que tienen casi 100 años de estar en el país, pero han venido creciendo y han generado ofertas de trabajo, ofertas de servicio, y esas pues se han venido sustituyendo y han sido seductores de algunos de los que trabajan en la seguridad social. El problema que tenemos es muy sencillo y a la vez muy complejo. Tenemos un grupo especializado, técnico especializado, un grupo de trabajadores técnicos especializados que se dura mucho en formar. Y eso es cierto, o sea, son las especialidades, las más cortitas andan en 4 años después de que usted ya hizo su medicina general, que serán entre 5 y 7 años, dependiendo de la universidad en que se está realizando. Después de que hizo el servicio social obligatorio, ya son 1 año más, 8 años, y después de que hizo, eventualmente empezó a hacer el intento para entrar a una especialidad. Digamos que no perdió nada, ganó todos los exámenes de entrada, pudo hacer el examen de conocimientos médicos básicos y tuvo la oportunidad porque era una persona muy capaz, y entonces, como muchos de los que están todos los días trabajando, y resulta ser que mínimo 4 años de su especialidad. Entonces llevamos los 7 años de la formación básica, más 1 año de servicio social, más los 3 o 4 años más que tienen que para lograr una especialidad en la que son más cortas, porque son muy variables. Hay especialidades médicas que duran 4 años en formarse, otras que pueden durar 5 años, hay otras que duran 6 años. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más extenso son los que somos cirujanos cardíacos, los neurocirujanos son 6 años. Y ya ahí ya usted iba de más o menos entre los 11 y los 14 años de estudio para empezar a trabajar como especialista. Entonces, el proceso de formar especialistas no es tan fácil, no es tan rápido como la gente cree, y hay mucha gente que en el camino pudo pensar que no era lo que pensaban que era. Y entonces eso lo veo yo por ejemplo, en algunas especialidades donde empiezan y entran con mucho ímpetu y quieren arrancar, y hay algunas especialidades que tienen una deserción increíble porque les exigen mucho, porque dura muchos años, porque tiene mucha responsabilidad, y encima de esto agreguémosle que tal vez estamos contra una población que algunos dan lo que sea por terminar su sueño y otros no se quieren joder mucho, entonces es más fácil abandonar o tirar la toalla. Entonces, tomando todo este panorama, y que el día que yo termino y me gradué como cirujano de corazón, por ejemplo, a mí no me dieron un bisturí y digo, ok, vaya, corte y empieza a hacer, no. Apenas está empezando su curva de aprendizaje como profesional solo. Y esas curvas son muy largas. Y entonces, ¿dependen de qué? Del volumen que usted esté operando todos los días, depende de la capacidad suya, que tenga la destreza, que tenga también, depende de muchísimos elementos. Entonces, esa capacidad que tenga usted de formar gente
o de generar médicos especialistas en ciertas ramas, pues no es tan sencillo como se cree que la gente pues, piensa eventualmente. Ok, Pero, para esto ya llevamos casi 20 años estudiando entonces. ajá. Y entonces ahí empezamos el problema. Empieza a generar diferentes elementos. Uno puede ser el salario. Al principio era un tema salarial. Puede ser el tema de los horarios. Puede ser el tema de el sitio, el ambiente laboral. Pueden ser varios temas donde la gente diga, y sabe que ya yo me harté de estar trabajando en esto, que me estén exigiendo el triple, o que no me den las herramientas, o que quieren que yo haga milagros sin darme los elementos, y X posibilidades, y no, resulta ser que se le dio la oportunidad y se fue a otro lado. Yo sí creo firmemente que usted tiene en la institución, en la caja, es una gran, digamos, una gran olla que está generando una fábrica, pero hay una fuga, hay un hueco, y está fugándose ahí material que es el personal altamente especializado que cuesta mucho encontrar en el mundo, porque no es que hay en el mundo. Cuando la gente dice, sí, traigámoslos de otro lugar, díganme de dónde, que tampoco es que hay, que sobran, hay árboles de cirujanos donde se están creciendo, tampoco es que hay personas que están deseando salir de sus hogares o de sus países para venir a trabajar acá, en las mismas condiciones en que estamos nosotros, porque no pueden ser en mejores condiciones. Me explico, no sería justo, no sería constitucional, no puede ser que se le ofrezcan mejores soluciones o condiciones al extranjero que al local. Entonces, a ese personal especializado que se está perdiendo, el cual no es ninguna mentira, se está perdiendo, se está yendo. Lo que nos ha demostrado es que hay un error en el sistema, y mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa que ha presentado la institución para retener al personal? ¿Qué elementos ha estudiado para usted retener a un personal altamente especializado para que no se le siga fugando? Porque le traemos más. Y la mejor prueba es el año pasado. El año pasado el Colegio de Médicos de Costa Rica inscribió o incorporó como médicos generales casi 700 médicos generales. En un año estamos hablando. Y 300 especialistas. De los 300 especialistas, la caja ha dicho que se le fueron 260 y algo. Pero se siguen yendo. Entonces, el problema no son los especialistas. El problema es que si usted no ha cambiado el elemento más importante, que es por qué se le están yendo los especialistas, entonces va a seguir sucediendo lo mismo. Difícilmente haciendo lo mismo van a pasar cosas diferentes. Entonces, aquí el punto más importante es que no hemos logrado visualizar, por lo menos nosotros no, digo nosotros como médicos o como institución del Colegio de Médicos, y la población tampoco no ha logrado visualizar cuál ha sido el estudio que hizo el Departamento Recursos humanos. de Recursos Humanos para poder retener ese recurso tan valioso que le está. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando o que planea utilizar para hacer ese tema? En algún momento se pensó que era el tema del salario global. Bueno, metámoslo todos en salario global. A algunos les convenía, a algunos más viejos no nos conviene, y entonces, de ahí, los que les convenía, perfecto. En lugar de decir, bueno, ya, cambiemos de contrato, usted a partir de ahora se le vence el contrato el próximo mes y el 1 de marzo arranca con el contrato. No, hay que dejarlo un mes por la libre porque tiene que tener una desvinculación completa de la actividad laboral para ver si dentro de un mes lo vuelvo a recontratar. Entonces, de alguna manera, incentivan la no retención del recurso. Y entonces, en un mes, ese muchacho dijo, qué bonito está en la casa. La verdad es que empiezo a buscar otras alternativas. En un mes busqué y vi consulta y vi otras cosas. Y cuando me di cuenta, ya pasó el mes y la verdad es que voy a pedir otro mes, de a ver qué pasa, y voy a pedir otro mes. Y entonces, pero es política de la caja, digamos, en términos de dolo,
o sí, o sea, porque sí, y lo tengo para claro. llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es política de la caja, pero que pudo haber sido reformada. Si estamos ante una crisis y estamos utilizando eso, ok, en época de crisis, ese artículo que decía que tenía que tener una no eh, ligadura con la caja costarricense del Seguro Social de al menos 30 días, y lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir o a poner a sufrir a los pacientes y vamos a acrecentar la lista. O sea, estratégicamente no era un buen paso, pero sí podía. Pero entonces, recursos humanos, vuelvo a insistir, hubiera presentado, vea, tal vez esa no es una buena estrategia, pensemos en que tal vez se pueda reformar transitoriamente ese artículo, es una institución y que podemos eventualmente tomar como un elemento para evitar el crecer más las listas de espera que ya de por sí van a ser bastante complejas. Entonces, son multifactoriales, no tengo duda. Por un lado... De acuerdo, pero vamos a ver. Yo voy a suponer que estamos en ese país que describen en cada 8 de mayo o cada 1 de mayo en los informes gubernamentales, y le vamos a poner ese país Narnia. Y resulta que en Narnia tenemos gente con sentido común que dijo, bueno, tenemos esto que está señalando, el salario global, vamos a corregir. Corregimos todas esas cosas, pero las cifras dicen que nos siguen faltando especialistas. O sea, aunque recontratáramos, entonces, corregimos todo, nos siguen faltando especialistas. ¿Y cómo resolvemos ese faltante? Porque estamos en el proceso de generación. Ahora, yo lo que creo es que se necesitan varios elementos. A ver, estamos en el proceso de generación, pero cuando usted tiene un faltante especialista, usted se le está acabando el agua del radiador porque tiene un hueco en el radiador. ¿Cuál es el lujo que no se puede dar? Seguir perdiendo agua. Es que eso es lo que primero tiene que parar. Sí, tapa la fuga. Entonces busque y cómo, qué ha planteado, cuál ha sido la estrategia. Aquí lo que ha faltado tal vez es una visión de negocio o una visión estratégica que nos ayude a plantear opciones. Más bien yo creo que la visión que está prevaleciendo en algunos sectores políticos es la del negocio. No creo que lo que nos falta es una visión de Estado. O sea, bueno, tal vez en el negocio, en el sentido de que es imposible, y aquí es un tema que es imposible, que la gente no vea que si hay oportunidad en otro lugar, de si hay médicos afuera y yo puedo contratarlo, pues aquí lo más importante es saber cuánto le cuesta a la caja las cosas. Pero también el problema importante es que no listas de espera en lo privado. Bueno, no hay listas de espera, aunque en algunos sitios podría haber algunos procedimientos que generen lista de espera, pero no hay listas de espera en lo privado porque el volumen no es tan alto. Si fueran volúmenes muy altos, también van a haber listas de espera en lo privado. Ahora, ¿cuánto le cuesta a la caja esos pacientes que tienen capacitados 2 años esperando? En condiciones normales, un procedimiento ortopédico. Un procedimiento ortopédico puede andar cerca, en la lista normal, de 3 años y medio a 4. En la lista de recursos de amparo, anda casi como en el año y medio y 2 años. Y las emergencias andan casi a 3 meses. Entonces, usted no puede seguir, a veces a la gente le dice, pero es que yo tengo 4 años, sí, usted tiene toda la razón, pero yo no he parado de operar todos los días. ¿Por qué? Porque viene la emergencia, viene el recurso, viene otra emergencia, entonces de vez en cuando meto uno a la lista y ahí siguen todo el mundo tratando, y así lo hacen todos los servicios para poder hacer. Entonces, yo creo que definitivamente unos elementos más importantes es, ¿se están formando médicos? Sí. Hay que ayudar a la formación de médicos. ¿Sí? Ayer salió, la semana pasada, el jueves pasado, salió en varios medios
casi 1.300 médicos que están haciendo diferentes pruebas para entrar a diferentes especialidades. Pero también ahí tenemos un cuello de botella porque resulta que concursan 20, pero solo aceptan 2 o 3 y en algunos casos 1. Sí, pero No es que sé si, el que no define, sé si sí, todavía hacen la entrevista famosa después de sí, los exámenes y que se ha prestado para cualquier cantidad de críticas porque al final era como un asunto de linaje, ¿verdad? O sea, no, para bueno, decir, hoy no se hace eso. ajá, Lo que sí se hace es un examen que evalúa tu capacidad básica en ajá, medicina general y un examen que se toma para cada una de las especialidades. Por ejemplo, que tiene algunos fundamentos básicos, o los que van a hacer oftalmología, o los que van a hacer otorrinolaringología, o los que van a hacer cardiología o ginecología, o lo que sea. Y entonces van los exámenes según los diferentes posgrados que existen. Al final, yo le digo a la Universidad de Costa Rica, que es la encargada de ejecutar uh-huh. formación, ¿verdad? Extendéis, es la encargada de ejecutar la formación, como grupo de coordinadores de posgrados, le digo, vea, yo hice exámenes, evalué, y con las evaluaciones que ya están muy establecidas y todos los procesos están muy claros, estos son las 10 personas que pasaron el examen. Y esos 10, al pasar el examen, ¿van para especialización o se les asigna un campo? Todavía Ahora, hay... ahora sigue la siguiente parte. El Uh-huh. campo o el número de plazas no las define los posgrados, la define la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces la Caja le dice al CENDEIS, ok, de esos 10 yo les recibo 7. Okay. Los otros 3 quedan elegibles. ¿Qué significa? Que si por A o por B en los siguientes meses, no sé cuántos exactamente, Desertó si son 6, alguno. se va alguno, entra ese a sustituir si aún está listo, Sí. interesado. Entonces, Una consulta, doctor, que me queda duda de lo que has dicho, y es esto, al principio hablaste del faltante de hospitales, por ejemplo, y que hace falta centros médicos como para descentralizar estos hospitales que han de alguna manera concentrado y que ya no tienen capacidad para atender a tanta gente. Pero me quedo pensando, ok, digamos, bueno, sabemos que hay políticas de Estado que no necesariamente están en esa línea, como lo que ocurrió con el Hospital de Cartago y otros centros de salud que se han paralizado. Supongamos que se mejoren los centros hospitalarios, pero esa lentitud en la formación de especialistas igual entrarías en una crisis o cómo se manejaría. Yo te digo, mágicamente, mañana hay 3 hospitales nuevos en el país. Ponele Cartago, Limón, Punta Arenas. ¿Cómo llenas eso? ¿Hay suficiente hay capacidad en el país para dar empleo y que se atienda a esos nuevos centros o realmente tendríamos problemas? hay una, hay un faltante de especialistas en forma marcada, importante, en una institución. En el país no sobran, pero no es la misma faltante, no es el mismo faltante. Hoy en día, te había dicho que como el 65, 67% de la población médica trabajaba en la caja. Hoy en día es menos del 43%. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejó de ser un elemento atractivo el trabajar en la institución. Claro. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Reinventarse, buscar cómo se vuelve atractivo para los profesionales en poder traer. Vuelvo a Interesante insistir, porque dentro de las cosas que he hablado hoy con algunos colegas tuyos, yo esperaba, porque ya uno metido en estas vidas siempre está esperando, está prejuiciado. Entonces yo esperaba que me hablaran del salario. Y curiosamente, de lo que menos me hablaron fue del salario, me hablaban de otras condiciones y me decían, mira, es que no hay sitios para descanso, por ejemplo, en algunos hospitales,
hay faltantes de salas de operación. También me señalaban algo importante, uno hace una generalización y dice faltan 400 especialistas, pero no son 400 especialistas de variadas cosas. Marcadamente hacen falta anestesiólogos y hay 3 grupos, digamos, donde se concentra más esa parte. Pero bueno, me decían eso, me decían, mira, no hay salas de operación, hay una parte también de desmotivación dentro de la caja que tiene que ver con las condiciones laborales más allá del salario. Eso es, ustedes lo han detectado así en el Colegio de Médicos. Claro, y por eso yo le he hablado siempre de que hay un salario emocional que no se está cubriendo y que muchas veces eso va más allá de lo económico. La tranquilidad con que vos llegues es otra historia, ¿verdad? Si te hacen la vida cuadritos en tu trabajo, estás contando los días para terminar. Sí, para jalar, para decir uno voy Ya, jalando. ya me voy. Entonces, es un lugar donde los hospitales son como lugares raros, ¿verdad? La gente, claro, el usuario, y no estoy jamás minimizando el dolor ajeno, busca ir al hospital porque siente una dolencia que necesita resolver. El trabajador del hospital es su sitio de trabajo. Y todos nosotros en nuestros sitios de trabajo, a veces vacilamos, a veces cantamos, a veces silbamos, sin irrespetar a nadie. Hemos oído quejas, por ejemplo, de gente que es que un grupo de doctores pasaron y iban contando un chiste o lo que fuera, no sé. Y entonces la gente ve eso como algo, como que, no sé, tienen que ir en procesión o rezando todos, o buscando, no sé. Insisto, Eso es no es muy que estamos cierto. deteriorando, no estamos minimizando jamás el dolor ajeno. No, pero sí es muy cierto, porque efectivamente, ahora que lo mencionas, dice, es que es el sitio de trabajo. O De, sea, la enfermera, el médico, el que sea, va a su sitio de trabajo. y Uno entre va, más cómodo esté usted, sí, hay otro claro. elemento extra que es la vocación. Y por vocación hace un montón de cosas. Pero yo por vocación, además de querer hacerlo, yo lamentablemente el banco no me abre una cuenta de vocación, tengo que pagar con lo que me pagan y tengo Ese que es un buscar otras tema. alternativas. Entonces, ese tipo de cosas son las que posiblemente pueden estar influyendo en gran parte. Entonces, vuelvo a insistirte, ¿cuál es la problemática? ¿Cómo ha querido solventar recursos humanos, que aquí para mí es el que menos ha conversado en todo este problema, pero es el que más podría ejercer un factor delimitante y cambiante y definitivamente importante dentro de la reestructuración que hay dentro de la Caja Social, de Seguridad Social y las listas de espera? No Ahora, se van a acabar las listas de espera, lamentablemente, de la noche a la mañana. Pero en primer lugar, hay que parar la fuga. Uno. Dos, ciertamente se están fomentando muchachos. Por ejemplo, solo el año pasado se aceptaron 22 anestesiólogos. Se incorporaron 22 anestesiólogos en un año. Entonces, ¿ok? Y se reparten. El Hospital de los Chiles tuvieron que cerrarlo como 2 meses o 3 meses la sala de operaciones porque no había anestesiólogo. El anestesiólogo que estaba ahí mandó a decir desde marzo del año pasado, en diciembre me voy, en diciembre no estoy, en diciembre si saben contar, no cuenten conmigo, porque me voy a otro lugar, a otro país, no me acuerdo qué es lo que va a pasar. Y se vino hablando, ¿por qué a uno de esos 22 no se mandó a hacer su servicio social obligatorio al Hospital de los Chiles? Yo no soy el que reparte los médicos. Yo solo le doy la licencia como colegio de médicos. Usted cumplió con todos los requisitos que pide la ley para poder ser el portador de un arma. Ahora sí, fuera. Y entonces el otro es el que lo contrata. Y entonces él debió haber dicho, bueno, yo soy el dueño del negocio, vea, en lugar de dejármelos aquí, vaya usted para allá, o rótelos, o vaya, no sé, hay diferentes alternativas. Me explico, a veces son y yo los entiendo, me supongo, ¿verdad? Hacen mala fe, yo en eso jamás podría pensar que el personal de la caja que toma ese tipo de decisiones
lo hacen por mala fe, pero están enredados en tantos incendios por tantos lugares al mismo tiempo que posiblemente no tienen una muy buena asesoría estratégica de cómo utilizar los recursos. Hoy en día, algunos recursos se han venido utilizando más adecuadamente. Se han ido descentralizando algunas cirugías, ya los hospitales centrales los han querido convertir en hospitales más especializados, mientras que las cirugías o los procedimientos más generales se puedan hacer en otras clínicas, se han ido creciendo otras clínicas para poder aportar. Está bien, todas esas cosas hay que mejorarles. Ahora sí, mejoremosles horarios, mejoremosles servicios, mejoremosles alternativas, concienticemos a la población de cuánto le cuesta todos los procedimientos que se realizan. Aunque es una seguridad social, la gente tiende a creer que eso no cuesta nada. Claro que cuesta mucho. No, fui a la caja y solo me dieron unas pastillas, vean, me dieron unas pastillas de acetaminofén. Sí, pero ¿acaso las regalan? La acetaminofén a la caja tuvo que costarle algo, no sé, aunque sean las más baratas, pero tuvieron que haberle costado algo. A uno deberían de darle una concientización. Uno, para entender que lo que me están dando tiene un valor. Dos, para entender que todos aportamos para que ese proceso funcione. Y tres, que es muy importante, para entender que la salud vale mucho. Y entonces, hoy en día criticamos, por ejemplo, al fumador que llega, sigue fumando y se infarta, y en esa cuentico que entró a emergencias, pasó a hacerse un cateterismo, le pusieron 3 stents, estuvo en cuidados intensivos, lo pasearon por allá y por acá. Esa vueltica de una semanita que se pudo haber comido en el hospital por un infarto, producto de que sin duda el cigarro le ayudó, le pudo haber costado a la institución fácil, así, flojito, unos $80,000. 40 Esa millones de semanita de colones. vacaciones. Flojito, Mm. ¿verdad? Y entonces dicen, y el tipo sigue fumando. Y todo lo criticamos y dicen, qué bárbaro, qué falta de concientización. ¿Y qué hay del hipertenso que no se cuida? ¿Y qué hay del obeso que no deja de comer? ¿Y qué No hay del estamos pasando diabético que lista, sigue pecando? no estamos pasando lista, doctor. No Entonces, se ¿qué es lo trata que de pasa? Que no generamos concientización, de porque en el prevención. plan estratégico de bajar listas de espera, si no empezamos ya una campaña de prevención, nunca se van a acabar. Lo que dice la evidencia a nivel mundial es que en todo el mundo hay listas de espera. Eso es lo que dice. La medicina dejó de ser una profesión de interés para un grupo de población que fue creciendo. Entonces también tenemos menos población interesada en estudiar medicina. Ujú. ¿Por qué? Porque también les vendían una medicina donde usted le daban el título y ya usted tenía 100 metros de fila para entrar a su consultorio y le estaban pagando millones supuestamente, ¿verdad? Pero eso no pasa, eso no es, eso es parte de una curva de aprendizaje, una curva de trabajo, hasta que alguien regó la bola y que no, con ese doctor me fue bien, no, a qué no, tarda en tener un problema, no, ese doctor ni loco, ¿verdad? Ya, entonces eso ya le mató la curva otra vez. Entonces, todo ese proceso lleva muchos años y la gente se da cuenta en el proceso. Pero Entonces ellos, los estudiantes dejan de estudiar medicina. ok, par de cosas. Eh, Hay una diputada que presentó un proyecto de ley, que es la diputada Carballo del PUS. Eh, Ella habla de regionalizar la formación, que es una de las cosas que nosotros vemos, lo analizábamos a la hora de hacer la investigación para poder tener esta conversa con vos. Pues estamos en el mismo problema, si regionaliza la formación, pero en los lugares donde se está llevando a cabo no están los equipos necesarios, pues es lo mismo que nada. De todo lo que ella plantea, a mí me llamó la atención el tema de la homologación de títulos extranjeros por inopia. Se ha dicho siempre, con razón o sin razón, que el Colegio de Médicos le pone trabas a los médicos costarricenses que se van a especializar a otro país y al médico extranjero que viene de otro país especializado a la hora de querer incorporarse.
Y es una crítica que le he oído recientemente, bueno, la he oído durante muchos años, pero últimamente a esta diputada, y me parece que la ministra de Salud también algo dijo al respecto. ¿Qué dice el presidente del Colegio de Médicos al Bueno, respecto? definitivamente, y cuando hablamos de trabas, y me llamas trabas, el poder, Yo estoy diciendo lo que ellos no, 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 dicen, sí, sí, aclaro. no, no, sí, sí, pues te digo, si le quieren llamar trabas a lo que tengamos que hacer para poder garantizar que lo que dice usted que hizo es real, entonces sí hacemos trabas. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy en día hay diferentes procesos de formación a nivel internacional. Entonces, uno de esos procesos nos los encontramos hace como 10 años, empezaron a traer unos títulos, especialmente en Europa. Gente iba, médicos se iban a formar en, no sé, voy a decir un nombre, oftalmología en el ojo derecho. Entonces resulta ser que se iban y se formaban en un centro que les daban la validez y les daban un título, pero el título decía título propio. Un título propio significa que ese título es válido única y exclusivamente en el pueblo donde está ese hospital, ni siquiera en toda España. Es como que yo tuviera una universidad en Zarcero y pongo ahí el título propio de Zarcero, solo vale en Zarcero. No vale ni siquiera en San Ramón, ni en San Carlos, y mucho menos en Alajuela. Entonces, ¿cómo vamos a homologar un título que ni siquiera es válido en el resto del país, de origen de donde se generó? Entonces, primera cosa que hay que hacer. Segundo, nosotros le solicitamos, que yo fui a Italia, y entonces en Italia se me ocurrió hacer cirugía de corazón, y entonces, ok, vuelvo a Costa Rica y yo tengo que haber tenido, hay algunos convenios que tiene la Universidad de Costa Rica como el centro referente de estudios universitarios y de pregrado y grado a nivel nacional, y entonces hay convenios de la universidad con, casi son como 10.000 universidades alrededor del mundo. Y entonces lo que se busca es que este convenio y esa universidad hayan tenido esa capacidad de hacer un convenio, de que se reconocen. Porque hay universidades que efectivamente existen, ¿verdad? Pero hay otras que, ya, como crecen, salen, desaparecen. En estos días, para muestra un botón, la semana pasada, un día de tanto, llegaron un grupo de estudiantes aquí a una universidad y desapareció la Universidad Panamericana y se acabó la universidad. ¿Qué? ¿A quién se lo cobran ese estudio? Y entonces, eso pasa aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, yo tengo que estar seguro que haya un convenio. Ese convenio, la malla curricular de formación de ese profesional, tenga una equiparación, la malla curricular de Costa Rica con la de ellos, en al menos cumpla en un 72% de todo el proceso de formación de un especialista. Y si cumple en al menos ese 72%, ya empieza, llega a Costa Rica, se hace un examen, se busca un tribunal de su especialidad. Mire, señores oftalmólogos, hay una asociación de oftalmólogos, estoy diciendo oftalmólogos porque, por poner el ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una asociación, por favor, tengo a este muchacho, necesito que lo valoren, y hacen un tribunal, 3 personas tienen que hacer, hay toda una forma de cómo se evalúa, no debe emitir ningún criterio previamente, ¿verdad? Un montón de cosas, y después de la evaluación se define, y hay un examen que es tanto teórico como práctico. Entonces, ok, y ahí se define y ya entra a Costa Rica. ¿Por qué se enlentece? Porque en este proceso, yo, Colegio de Médicos, le pido a Elliot Garita, que dice que fue a Italia, a estudiar en Italia, a la Universidad de Milán, y entonces él dice que estuvo en Milán y que allá lo formaron. Ok, está bien. Vengo a Costa Rica, me traigo el programa de estudios de Milán, lo tengo que llevar en Milán a que pase la casa
el equivalente a la Casa Amarilla, ¿verdad? Para que tenga la homologación internacional, que venga aquí, que la Casa Amarilla de acá reconozca la firma del fulano de allá de Italia, para que digan, no, si es verdad que el de allá es lo que él dice es lo que es, y es como un servicio notariado internacional, y Sí, después claro. ya se viene, y ese es el proceso que más dura normalmente. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, hemos tenido, hace poquito nos solicitaron el ingreso 2 anestesiólogas formadas que estudiaron en Costa Rica medicina general, pero se formaron fuera del país. Claro, ya, presenten sus atestados. Y ya, lo lograron, coincidió todo, van a hacer su examen. Y el examen escrito se pegó 60 y otro, y en el oral menos de un 40. Y la otra parecido. Entonces, no es que no queremos, yo le voy a dar un revólver a usted. Yo necesito que ese revólver sirva más para salvar vidas que para matar. Yo no puedo darme el lujo con seres humanos de darle licencia para matar a las personas. Entonces, claro, cuando uno cuida la calidad, se vuelve muy complicado. En un tema de acreditación regional, ese proceso es muy complicado, porque yo yo estoy de acuerdo. Soy el primero en decir, ok, hagámoslo. Pero nos vamos a acreditar de nuestras condiciones mínimas aceptadas para arriba, no para abajo. Yo no le Ahora, voy a quitar a ningún costarricense la oportunidad de que lo trate un médico con una calidad menor. Es porque no habían. Entonces mejor no, o sea, busquemos otra alternativa. Puede ser que existan otras alternativas. Y hemos yo planteado como colegio inclusive otras, y más tarde te la cuento cómo lo hemos planteado. Que no nos más han tarde dado el problema es que ya tenemos que ir okay. aterrizando. Es que Pero más bien debemos, creo que hacer otro programa más adelantito porque quedan muchos temas en la agenda. sí, Yo pero solo, yo solo tengo en una el otro pregunta debate, conclusiva. porque en el Sí, otro sí. viene Lenin y viene otra serie de gente que pidió hoy derecho aquí para agarrarse. Derecho de Entonces, respuesta. va a ser como un ring esta vara. Pero no quiero que se me vaya una cosa. He oído que el Colegio de Médicos pretende hacer una especie de manual de servicio para los médicos generales, para establecer que ciertos procedimientos que ellos pueden hacer y que hacen en los hospitales públicos, no los puedan hacer en lo privado. ¿No vendría eso entonces por ejemplo, en el caso de lo estético? Porque aquí el rollo es cada vez que alguien, lamentablemente hay un fallecimiento por una cuestión estética entonces es cuando uno ve que las noticias empiezan a hablar, no hablan de otras cosas, pues que al parecer de uno deberían ser Claro, también de la misma importancia, pero ¿qué hay de cierto en eso? el perfil del médico general Uh-huh. es El perfil del parte médico general. de todos los perfiles de las especialidades que existen. Está por solicitud del Ministerio de Salud hace ya muchos años, por ley, y entonces empezamos a generarlo y se hizo hace 5 años en una asamblea. Si usted cree que Ucrania se vuelan plomo, esa asamblea fue parecida, ¿verdad? Y entonces terminamos y se llegó a un consenso y ya, ¿ok? Un Ese armisticio. perfil, entonces después de todo lo que pasó, se hace el consenso, se manda a todos los ministerios, el de Hacienda, el de Economía, bueno, todos los ministerios anduvo paseando, y una vez que incluso está en consulta pública durante un periodo de tiempo, y se responden todas y les hace todas las correcciones, se logra hacer, se hace unánime todo el proceso, y al final el Ministerio de Salud y el presidente de la República autorizan el perfil vía decreto. Un perfil de estos en condiciones normales podría durar unos 8 meses en hacerse. Por alguna razón, este perfil ha durado 5 años y ha costado un mundo poderlo sacar. Y entonces, hace un año empezamos a darle presión de diferentes lugares, hasta que por exceso de presión, incluyendo algunas
fortalezas legales que se pudieron utilizar, algunas herramientas legales institucionales. Nos llamaron el 3 de diciembre y nos dijeron, aquí está el perfil de médico general, téngalo ya o corra por su vida. Fuimos, lo recogimos y se fue a dejar directamente a la imprenta nacional, porque la imprenta, el perfil es válido a partir de su publicación en un periódico de la Gaceta. Entonces se deja en la imprenta nacional no lo recibe, lo pagamos los timbres, pagamos todo, nos reciben todo porque iba con todo lo de ley, ya no, perfecto. Nos llamó la atención que aunque nos lo dieron el 3 de diciembre, había sido firmado por el presidente y por la ministra el 26 de junio del año pasado. O sea que estuvo guardado 7 meses. Ahí haciendo que no entendemos, pero bueno, no era interés aparentemente entregarlo. Bueno, ya lo pasan, lo dejan, entregamos el perfil y la ley le otorga la capacidad a la imprenta nacional de publicitar lo que se lleve en un plazo no mayor a 10 días. De casualidad, esos 10 días era como muy al filo del último día de trabajo de la imprenta, quien nos atendió de una manera muy buena y muy apropiada, y ojalá la mayoría de los funcionarios en general fuéramos como él todos. El director, bueno, nos dijo, perfecto, en 10 días, según lo de ley, ya asunto arreglado. Pasaron los 10 días y el día 11 yo un poquito preocupado, lo llamo y le digo, mira, ¿qué pasó? Y lo que se nos comenta es que ya se habían ido todos de vacaciones, entonces me tocó esperar al 6 de enero, ya le mando una nota, el 6 de enero me manda por escrito, de unos días después, a decirme que el ministro de Seguridad retiró el perfil del médico. ¿Y por qué el ministro de Seguridad? Sí, esa es la pregunta que todos tenemos. Entonces, el ministro de Seguridad retiró el perfil del médico, y estamos a la espera de que ahora qué. O sea, parece ser, según lo que nos respondió el ministro, después de que le preguntamos, bueno, y más o menos. ¿Y usted qué pitos toca? Pues es lo que le diríamos nosotros los pachucos. Pues bueno, pues más o menos lo preguntamos. Algo similar. ¿En cuál fiesta se fue el perfil que lo arrestaron? Y entonces resulta ser que su explicación es que lo tiene otra vez, lo está viendo la ministra y el presidente, cosa que ya pasaron el tiempo. Pero bueno, estamos a la espera a ver qué pasa. O sea, el perfil es básico, doctor, porque... yo eso lo entiendo, pero, o sea, a mí entonces se me viene a la cabeza lo siguiente, a partir de eso que estás contando y lo que hemos conversado aquí, bueno, para también ir como cerrando. Hay una necesidad de modernizar la caja con nuevas instalaciones, etcétera, etcétera, que se detenga esa fuga de agua que hablamos. Pero pareciera que los que administran el Estado y la caja no tienen ese interés, sino todo lo contrario. Por lo menos los actos no nos ayudan a confrontarlo de forma positiva, digámoslo de esa manera. El perfil del médico general no viene a limitar las acciones del médico, viene a marcar un poquito la cancha, precisamente para que en el ámbito legal no sea un juez, que es un abogado especializado, el que determine, según su criterio, porque puede ser diferente el de otro juez, si es algo lícito o no es algo lícito. Entonces, nos ayuda a generarle, ok, esta es la cancha del médico general, y sí se pueden hacer varias cosas, y no estamos dejando eso de que en la caja sí, no, y en el privado sí, eso no va a pasar. O sea, el perfil delimita por parejo a todo, y aquí lo que sí pasa es que lamentablemente ha habido pues un negocio importante detrás de esto en un porcentaje muy pequeño de los que hacen medicina estética, que no existe como especialidad en Costa Rica, y entonces un porcentaje muy pequeño han logrado hacer una suma económica muy importante a raíz de esto, y tienen el dinero, tienen esa capacidad de tocar algunas cuerdas importantes y salvaguardando posiblemente sus intereses. Esa es mi justificación, no estoy diciendo que es así, pero mi justificación es que algo de eso tiene que ser. Me llama mucho la atención, y dejo nada más el comentario, que la muerte
de una persona, un costarricense, es una tragedia. Y la de varios, además de tragedia, es un problema de salud pública, gravísimo. Y tenemos varios. Y la única persona encargada de representar la salud pública en Costa Rica no ha mencionado nada al respecto. Que de casualidad es la que tiene el recurso el perfil del médico general, ¿no? A mí me parece recordar, pero mi memoria es perversa, es decir, que había un vecino en Monterán que hace cuestiones estéticas, me parece que era médico o algo así, y lo recuerdo porque el carajo Camilo Rodríguez, que todo aquel que le caiga mal es narcotraficante y es lavador y todas esas cosas que él dice, lo mencionó mucho y resulta que era donde don Celso Gamboa, pronto ciudadano en Texas, iba a ese lugar, a esas clínicas estéticas. Entonces, no sé, a mí me llaman la atención esas coincidencias geográficas, pero yo advierto, yo soy perverso, tengo ese problema. No, él era cirujano plástico, pero Correcto. bueno, el tema es que sí existe, pues llama la atención, ¿verdad? Que pareciera existir algún interés de no movilizar este tipo de perfiles que son básicos para el desarrollo del país. La normalización. Finalmente, doctor, bueno, sí, fijo, vamos a negociar después una segunda entrevista porque la verdad nos quedan un montón de temas más políticos del Colegio de Médicos como para tocar con miras hacia el país, pero finalmente una consideración que me gustaría que usted hiciera, y les cedo de una vez para que usted cierre el programa con lo que desee decir. En esta administración que está saliendo, los que estamos afuera, hemos notado que la lógica hacia la caja ha sido no hacer. O sea, ha habido otras administraciones que llegan a hacer daño o a medio hacer o lo que sea, pero en esta es una percepción mía, le hago la pregunta, o ustedes lo perciben así como profesionales, que la administración no haga. O sea, que estemos ante, por ejemplo, esto de esto que usted nos está hablando, de este decreto, en realidad no haciendo, no llevándolo a la imprenta o no terminando de revisarlo, hacen mucho. O sea, la consecuencia es que no tenemos ese perfil. ¿Han sentido eso dentro de la institución o es una percepción mía? Y si lo estoy embarcando con toda transparencia, usted dice, no puedo opinar sobre eso y no hay ningún problema. El cierre es suyo, doctor. Muchas gracias. De verdad que para empezar de atrás para adelante, muy agradecido por la oportunidad de estar acá y a todos los que nos acompañaron hoy, pues esperamos poderlos ver próximamente en algún otro episodio. El colegio, y se lo voy a ejemplarizar en lo que me está preguntando, hace un año entró y presentó una oportunidad para poder acelerar y disminuir estas listas de espera. Nosotros no somos solo gente que está ahí tratando de regular, sino buscamos soluciones. Y presentamos un proyecto que se llama Proyecto Unidos, porque creemos que es la única forma que podemos sacar a este país, unidos. Y tiene una connotación específica, es un acrónimo, el nombre Unidos, para el tratamiento de estas listas. En el cual el Colegio de Médicos se convierte en el canal que busca cómo conectar los usuarios que no están con posibilidad de ser atendidos en ese día por la Caja Costarricense de Seguro Social, por ser atendidos por especialistas o médicos regionalizados más cercanos a usted. ¿Quién tiene el control de esa llave que abre o cierra la oportunidad de que hayan más o menos? Es la misma institución. ¿Quién genera la oportunidad? Va a ser la misma institución. El paciente, cuando llega al consultorio del médico para que lo vea, le va a llegar al paciente un SMS, un mensaje con número. Ese número va a ser la clave con la que yo puedo entrar dentro de la página del Colegio de Médicos para accesar al EDUS del paciente, poder hacer como si lo estuviera viendo en el consultorio de la clínica y imprimirle
su receta, imprimirle su sistema, imprimirle lo que necesite. Se lo entrego al paciente y el paciente se va para la casa. Unidos busca, podría dar una oportunidad de atención de cerca de unas 500 citas diarias fácilmente en todo el país, en forma simultánea, en forma diaria, un alivio. Tiene un costo obviamente, pero aquí el costo es directamente a los médicos, no es al colegio. El colegio está dando todo el equipo y la infraestructura necesaria para que eso pase. Es un plan piloto para poder bajar en un tiempo determinado. Estamos pidiendo 1 año nada más. El único dato que nos estamos pidiendo nosotros dejar es el análisis de la información, jamás los nombres, el análisis. Porque entonces yo sí le podría decir, viendo el análisis de lo que pasó en Cartago, de las consultas y de lo que se buscó, le podría decir, tal vez en Cartago no se ocupa un hospital. Tal vez en Cartago lo que se ocupa es un centro oncológico. Estoy hablando en voz alta, ¿verdad? No sé. O viendo lo que está pasando en Limón, tal vez en Cartago lo que se ocupa es un centro de trauma especializado, no necesariamente un centro general de atención. Es tener esa posibilidad de analizar. Unidos ha sido todo un proceso, lo hemos planteado en diferentes niveles, donde usted diga, lo hemos planteado y lo seguimos planteando y ahí seguimos. Vamos a ver si Unidos llega a ser una alternativa. Esperamos poder darles nuevas noticias en poco tiempo y pues a todos los que nos han acompañado esta noche, lo que nos queda, uno, es cuidar lo más preciado que tenemos, la salud. Es un elemento por el cual tenemos que pasar lista todos los días para ver qué también. El gran reto que tienen los médicos hoy en día no es tratar enfermos, es cómo logro que un muchacho sano se mantenga sano. Ese es el reto más grande que hay hoy en día. Y necesitamos ver cómo lo hacemos. Esperamos que pronto nos podamos volver a reunir y a todos los que nos estaban viendo, de verdad, una excelente noche y que la pasemos muy bien todos. Muchas gracias por el tiempo que estuvo aquí. Más bien, Helios, muchísimas gracias Álvaro. Estos streaming tienen una cosa muy vacilona por aquello. Lo subimos ahora y nos siguió alguna gente, pero luego, en la semana que se van sacando cortos y demás, las reacciones a veces tardan 2 días, pero son impresionantes en algunos casos y no dudo que en este va a ser así porque hay varias gente que nos dijo que se lo enviáramos. A todos los que nos siguieron, gracias, estén donde estén. Por hoy nada más, el próximo nada menos. Quedamos de una vez invitando al doctor Helios Garita. Próximamente nos vamos a poner de acuerdo con él para que nos cuente de este proyecto que están presentando y ver también nosotros si podemos meter ahí mano para ayudar, porque efectivamente, como bien dice Elliot, aquí o nos ponemos todos en la misma sintonía o nos vamos a quedar sin sistema de salud y nadie sabe lo que pierde, ¿cómo es? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esto de perder la caja, yo no es un buen negocio. Por hoy nada más. Nadie sabe lo que tiene hasta que entiende la letra del doctor. Sí, eso es increíble. Doctor, muchísimas gracias. Chao. Control, gracias por los 15 minutitos que nos fuimos de más. Y Álvaro, Doc, un gusto. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz noche a todos. Chao.